Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy con el doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina. En esta ocasión, pues hemos decidido continuar con la charla que acabamos de tener recientemente acerca de la medicina y cómo se está transformando el sector salud, derivado, pues, ya saben ustedes, todos los acontecimientos que se presentaron el año pasado a raíz de la pandemia del coronavirus. Y es muy interesante retomar esta plática porque en días anteriores pues, veíamos todo el comportamiento que se ha desarrollado ahora con la pandemia del coronavirus y cómo el sector salud ha tenido que adaptarse a esta nueva manera de enfrentar desde cosas tan sencillas como el día a día, que el doctor Jorge ya tendrá oportunidad de platicarnos, y también cosas más complicadas como es el reto de capacitar a los médicos y a los enfermeros y enfermeras que están enfrentando esta difícil batalla. Entonces, pues para retomar, hemos, como les comentaba, invitado al doctor Jorge para que nos platique un poco acerca de, pues, las dudas que quedaron pendientes en el evento que tuvimos y poder continuar la plática sobre este interesante tema. Así que le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias, Armando. Muchas gracias también a Generalia por la invitación de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, retomando un poco las preguntas que nos enviaron, ahora terminando ya el webinar que tuvimos, me gustaría preguntarle, doctor, por ahí algo bien interesante que se quedaba entre la audiencia es, pues, de qué manera la profesión se puede adaptar ahora con el uso de la tecnología, pues no perder este sentido humano, ¿verdad? A la hora de capacitar a los médicos, que se mantenga la sensación de que se está interactuando con un humano y no con una máquina, sobre todo, como le comento, a la hora de estar brindando estas capacitaciones. ¿No cree que se pierde un poco con esta capacitación virtual o cómo se piensa enfrentar este tipo inclusive las consultas en línea, la telemedicina, no se pierde un poco esta interacción o el sentido humano? Bueno, antes de la pandemia ya se habían hecho estrategias para que hubiera más humanización en la atención de la salud. Esto es una campaña que se había estado dando en todo el mundo, sobre todo nosotros en las unidades de terapia intensiva, para que fuera un trato más humanizado, más amable, tanto hacia el paciente como hacia los familiares de los pacientes. Sin embargo, la pandemia pues vino a trastocar, vino a trastornar todo esto. Hay que recordar que a principios de la pandemia, en México, marzo, abril, pues en el mundo no se sabía bien cómo se contagiaba uno, aparte del respiratorio, pensábamos que el virus estaba pues volando en el aire mucho tiempo, pensábamos que estaba en las mesas, en las sillas, en todo lo que tocábamos, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nosotros le llamamos fomites. Entonces, bueno, esto hacía que no se le permitiera incluso a la familia a estar con sus familiares hospitalizados. En el mundo vimos el personal de la salud y es algo que pues nos tocó a todos en el alma, el que murieran muchas personas sin tener en los últimos momentos, en los últimos días y en las últimas horas a un familiar al lado, ¿verdad? Entonces esto sí es algo que vino a trastocar, pero conforme pasaron los meses el año pasado, el 2020, pues fuimos aprendiendo más sobre el virus, fuimos aprendiendo que su principal vía es más la respiratoria, por lo tanto, mientras estuviera bien cuidada la vía respiratoria, Uh-huh. pues podíamos dar entrada a los familiares y ya a finales de año, pues pudimos hacer eso, de que ya los familiares pudieran entrar, la disposición de cadáveres que no se permitía, incluso que pudieran ellos darle sepultura a sus familiares, bueno, eso también se volvió más laxo y Uh-huh. ya los pudieron velar o ya los pudieron enterrar, ¿no? Entonces,
sí viene a trastocar esta manera ahora de ver las cosas de la enseñanza y de la atención médica a través de la virtualidad. Sí lo vino a trastocar, pero sin embargo fue una respuesta que de la manera que pudimos hacer videollamadas con los familiares, pues pudimos, y con los pacientes, pues pudimos hacer esa triangulación en videollamadas y los familiares se sintieron un poco más tranquilos. No igual, obviamente, que estando Sí, al claro. lado, pero sí pudieron estar más tranquilos. Entonces, esta es una manera de que pueda subsanar, pero incluso, Armando, pudiera en muchos casos hacer incluso mejorar. ¿En qué me refiero? Pues que, por ejemplo, las clases o webinars que ahora hemos tenido en el sector salud, bueno, pues ahora ya tengo cara a cara con todas las personas. Ujú. Muchas veces no estaba a cara con muchos que estaban en un salón grande viendo alguna conferencia, pero aquí estamos viendo a todos por igual. No es lo mismo que los que estaban aquí al frente, que los que estaban allá como Exacto. hasta el fondo, era que no los veíamos, sobre todo en auditorios grandes, ¿no? Entonces, sí viene a ser diferente, pero tiene puntos a favor. Por ejemplo, en los congresos, yo le decía incluso a las personas, le llamamos de la industria, que son los que a veces patrocinan eventos, en donde hay una expo Ujú. y, y vamos ahí a verlos. Y yo los fuimos convenciendo poco a poco de que era mejor la virtualidad, porque si bien ahí estamos escuchándolos, pero ya vi un amigo médico que no había visto en años o que no lo, he visto no lo he visto en meses y ya me distraje, ¿no? O le decía también, pues ya pasó una muchacha y ya me distraje, ¿no? En cambio, aquí con la virtualidad, bueno, pues Está uno está enfocado. uno enfocado Ujú. en esto, ¿verdad? Ya no tienes nada que te distraiga, ¿no? Entonces, hay que ver los puntos en contra, pero también los puntos, las fortalezas que tiene esta modalidad, ¿no? De acuerdo, muy bien, muy interesante lo que comenta, doctor. De hecho, por ahí también entre la audiencia, pues nos preguntaban cómo manejar el choque cultural que va a existir entre la vieja guardia de los médicos, es decir, tal vez los baby boomers, ¿no? La gente la generación Z y ahora que están combinándose, millennials, etcétera, para poder, eh, pues, adaptarse a esta nueva forma, porque nos comentan muchas veces las generaciones antiguas, pues son más reacios, ¿no? A adaptarse a esta nueva forma de trabajar. Entonces, nos pregunta la audiencia muy en concreto cómo manejar el choque cultural entre la vieja guardia de los médicos que no se quieren adaptar a esta nueva forma de educar, ¿verdad? Sí, ¿Qué recomendaría usted? lo comentamos hace rato al final de la plática algo sobre los baby boomers, que hay que recordar que fue de las generaciones que abarcan más, muchos más años, quizá, ¿verdad? Desde finales de los 40, ¿verdad? En donde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60, ¿verdad? Quizá un poco más de 20 años, en donde hay los boomers tardíos que ya ellos generalmente ya no están en el ámbito, participando tanto en el ámbito de la educación, un poco menos ya, ¿no? Ujú. Pero los baby boomers, tardíos, que son los primeros, ¿no? Los baby boomers primeros, pero los baby boomers tardíos, que son los que tenemos entre 60 años, 65 años, pues donde comentamos está Bill Gates, ¿verdad? Estaba Steve Jobs, estas personas, bueno, pudieron adaptarse, entonces nosotros tenemos que aprender de ellos y tenemos que adaptarnos, renovarnos o morir, ¿no? Entonces, aparte, el año pasado no nos quedó de otra, se tuvo que hacer, Ujú. ¿verdad? Entonces, ya tuvimos ese contacto, hablo en promedio, yo creo que en general la mayor parte de esa vieja guardia, en donde me incluyo, ya tuvimos contacto con esta virtualidad, vimos que funciona, vimos que puede ser una extraordinaria herramienta y no nos queda más que cambiar,
cambiar y implementar estas estrategias para que podamos estar al mismo tono que las nuevas generaciones, que ellos ya, decíamos, pues ya traen un chip integrado, ya le entienden a toda la tecnología. Nosotros sí hemos batallado, nos ha tocado ese cambio de que es más difícil reaprender que aprender, pero que estamos viendo que es mucho mejor esta modalidad, esta nueva modalidad, porque se interactúa mucho mejor, la simulación y ahora, bueno, con la realidad virtual, tanto no inmersa, que esa ya está más generalizada, y ahora la inmersa, que es más cara, pero que es mucho más vivencia para el alumno, pues tenemos que modificar a dar este tipo de educación. De acuerdo, muy bien, doctor. De hecho, y aunado a lo que comenta en, en este mismo sentido, nos preguntaba la gente cómo ve usted a las sociedades de medicina y a los colegios de medicina enfrentando esta situación y si cree usted que estén listos para poder, eh, inclusive en las mismas facultades de medicina, si están preparadas para poder enfrentar la crisis de educación que se está viviendo en general en todo el país. Lo estamos viendo desde en la primaria con la SEP, como el gobierno ha lanzado un plan de enseñanza a través de la televisión. Cada colegio privado y universidad privada se está adaptando como puede. Hemos visto en el TEC de Monterrey que, por ejemplo, tienen ya programas de realidad virtual con el cuerpo humano, donde el alumno se pone unos lentes y es como simulando un escenario de a lo mejor de una cirugía o de alguna situación compleja. Entonces, ¿qué estatus usted visualiza que hay ahorita en cuanto a innovación tecnológica en el campo de la medicina? Bueno, vemos un campo muy heterogéneo, ¿no? En donde hay universidades que están a la vanguardia de esta tecnología y que puedan tener una enseñanza y una simulación bien avanzada con una realidad virtual inmersa. Y bueno, y vemos todavía escuelas o universidades que todavía están retrasando esto, ¿no? Pues obviamente por los costos y porque también a veces la demanda puede disminuir, pero el gobierno federal ha comentado que se tiene que aumentar el número de personal de la salud, tiene que aumentarse el número de médicos, tiene que aumentarse el número de enfermeras y la simulación y ahora la virtualidad, pues es la respuesta para disminuir los errores médicos y errores de enfermería que pudiéramos tener en la práctica diaria, ¿no? Entonces, esto ya no tiene que ver la pandemia, esto ya se estaba viendo desde hace años, en donde los errores médicos ocurren, ¿verdad? En los mejores hospitales del mundo ocurren, esto ya se sabe, siempre se están buscando la manera de prevenirlos. Entonces, con la simulación y con la virtualidad, pues se va a disminuir, ¿no? No, si lo hacen los pilotos antes de volar un avión, siempre participan en muchas horas de simulación. Claro. Bueno, pues obviamente que los médicos y las enfermeras tendrán que hacer primero esta simulación antes de hacerlo con los pacientes por años y tenemos que decirlo, yo creo que la comunidad lo sabe, médicos y enfermeras, pues hemos aprendido con los pacientes. Claro. Los hospitales de enseñanza así fueron durante muchos años, en donde el aprendiz pues, aprendía tratando a los pacientes, inyectando a los pacientes, canalizándole una vena para poner un suero, aprendiendo en base con los pacientes, ¿verdad? La destreza la iban adquiriendo en el día a día. En el día a día. Bueno, ya tenemos que cambiar ese chip y con la virtualidad, ¿verdad? Pues tenemos que disminuir estos errores médicos para que no sean conejillos de indias los pacientes. Exacto, de acuerdo. Y muy, muy,
muy acertado eso que comenta, doctor, porque creemos que, como bien dice, los pilotos se entrenan pues a través de simuladores, ¿no? Aéreos donde a través de la virtualidad, pues se puede crear un escenario como si estuvieran ya en la vida real, en la práctica, y eso les ayuda antes de ya entrar ahora sí a la batalla, ¿no? Ahora sí a subirse al avión y trasladándolo, perdón, al área médica, pues puede servir también para que el doctor comience a capacitarse a través de estos simuladores, ¿no? De Sí, medicina. ¿Usted cree que esto hubiera cambiado, si usted se hubiera entrenado así en su juventud, hubiera tenido alguna forma distinta, algún impacto en la forma como usted hubiera aprendido? pero por supuesto que sí. Sin embargo, bueno, en aquel entonces ni pensarlo, ¿verdad? O sea, en los setentas que empezamos a estudiar medicina, pues, pues no estaba, a lo mejor era ciencia ficción, ¿no? Ujú. Todo lo que veíamos, ¿verdad? De programas en la televisión o en las películas, pero no pensamos que esta fuera una respuesta. De hecho, a nivel mundial, fue en los ochentas, en finales de los 80, en donde hospitales de Inglaterra, hospitales de Europa y luego Estados Unidos estuvieron viendo esta posibilidad de disminuir los errores médicos a través de la simulación, a través de checklists, como hacían los pilotos. Ujú. El problema es el apego de los médicos y enfermeras a esto. Hay una diferencia enorme entre el piloto y el médico, puesto que el piloto, si no hace bien el checklist, pues está la vida de él también de por medio. Sí, Y el claro. médico no, si no hace el checklist, bueno, pues se muere el paciente quizá, pero él no le pasa absolutamente nada, excepto alguna demanda médica o algo, pero su vida no corre algún peligro. Ujú. Entonces, el apego a todos estos cambios, pues fue difícil al principio, pero ya después ya se hace en todos los hospitales del mundo, en todos los hospitales de México, de Latinoamérica, que se hacen esos checklists en quirófano, Ujú. en urgencias, en terapia intensiva, precisamente en hospitalización, para que no haya estos no, olvidos que pudieran repercutir en la salud o en el tratamiento de los De pacientes. los pacientes. De acuerdo, doctor. Sí, bien, bien, distinto como ahora eh, tenemos pues ya esta imagen de la forma como se puede enseñar. La generación más joven pues está tratando de innovar y crear estos escenarios de simulación, y pues antes era algo como de película, ¿no? Que se fuera ya a tener este tipo de tecnología. Y de hecho, para ir aterrizando ya con la última pregunta que nos mencionan acerca de los servicios aquí en Generalia, nosotros, como usted sabe y el público también, pues somos una empresa donde nos dedicamos a crear programas académicos y cursos de capacitación para el sector privado, para el sector público, para colegios, ahora en este caso para colegios de medicina, para sociedades de medicina. Nos hemos tratado de diversificar a todo tipo de programas de capacitación. Y a usted, doctor, le ha tocado dar algunas clases también ya con el uso del Lightboard, ¿no? Estas Sí, nuevas formas de que muchas veces el mismo médico, para expresar mejor sus ideas, pues tener un pizarrón es elemental, ¿no? Y ahora decíamos, oye, ¿cómo vamos a sustituir esto con las clases en línea? ¿Cómo ha sido su experiencia en conjunto con Generalia para poder crear estos cursos como el de ventilación mecánica, ¿verdad? Que hicimos la colaboración. ¿Cómo fue su experiencia como médico grabando estos cursos? no, mi experiencia ha sido muy buena. En lo particular, bueno, yo ya tengo muchos años Ujú. dando clases, así que bueno, no fue muy difícil la adaptación, si quiero decirlo, porque pues generalmente lo hacemos en un pizarrón, en Ujú. el pizarrón verde de antes, después en los pintarrones y ahora en este Blackboard, ¿no? Entonces, eh, el ser humano puede adaptarse. Claro, si nunca hubiéramos participado en enseñanza y ahorita quiero enseñarlo por la necesidad, pues sí voy a batallar un Ujú. poco más, ¿no? Porque pues, tiene que haber
buenas estructuras o cimientos en la educación, ¿no? No es lo mismo que ya tengamos 30 años educando, formando médicos, ¿verdad? Tanto en pregrado como en posgrado. Entonces ya es más fácil, ¿verdad? Adaptarse. Sin embargo, para alguien que no lo había hecho y que ahora, bueno, empieza con la virtualidad, bueno, sí puede ser un poco más difícil, pero en lo personal yo quiero, pues, incentivar a todos los médicos a que pues acudan con empresas como Generalia para que puedan hacer más fácilmente llegar a sus alumnos Ujú. con una mejor estructura, con una mejor ciencia en docencia, ¿verdad? Para que los alumnos aprendan. Los maestros viejos, sobre todo, nos hemos quedado atrás y tenemos que estar a la par con las necesidades del alumno. Ujú. Incluso antes de que apareciera ahora la gamificación, ya lo habíamos comentado algunos de nosotros hace muchos años. Bueno, si ahora los muchachos están más metidos en las redes sociales o en sus celulares, pues vamos a enseñarles con los celulares, Ujú. ¿verdad? O sea, Exacto. tenemos que inventar juegos para que puedan estar aprendiendo. Y ahora a nivel de posgrado, lo que hacemos nosotros en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica es precisamente hacer juegos tipo Jeopardy, Ujú. ¿verdad? En donde al azar o por la suerte les tocan algunas preguntas, compiten alumnos de posgrado de alguna escuela, de algún hospital contra otro hospital a nivel nacional, y bueno, los muchachos se Sí, prenden, sí, sí. ¿verdad? Les gusta, y bueno, nos damos unas buenas divertidas en esta gamificación, en estos juegos. Entonces, bueno, así es, tiene uno que buscar la manera de cómo poder llegar a los jóvenes y creo que estamos por buen camino. La Generalia nos ha ayudado muchísimo en esto y no nos quedamos pues, para que seguir en el mismo tren. Excelente, muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, primero con este webinar que tuvimos y ahora pues con la serie de preguntas que amablemente el público nos compartió. Así que pues los invitamos también a que nos acompañen en el próximo webinar que tendremos el 20 de abril, donde estaremos platicando precisamente acerca de la realidad virtual y cuál va a ser el impacto y el papel que va a jugar en la educación, tanto a nivel universidad y también en el sector empresarial. Así que no dejen de ver este video podcast que tenemos con ustedes cada mes. Los invitamos a que sigan participando, a que sigan uniéndose a estos temas de conversación acerca de la educación y les agradecemos mucho, le agradecemos mucho al doctor Jorge por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias Armando, gracias a Generalia por esta amable invitación que nos hicieron, ¿verdad? Para estar aquí. Claro que sí. Muchas gracias a usted y que tengan una excelente tarde. Seguimos a sus órdenes. Buen día.